Hola Melania, buenas tardes. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Cómo Qué estás bueno. vos? Bien, por dicha, bien, bien, bien. Estás en San José de Costa Rica, ¿cierto? Es correcto, San José de Costa Rica. Pura vida. Pura vida. ¡Ay! Qué bueno, Melania. Pues vamos a dar un minutito para que se empiecen a conectar algunas de nuestras amistades, algunas de las personas que nos siguen. Qué Yo bueno. quisiera aprovechar este minuto para comentarles, recordarles de esta plataforma educativa internacional en la que estamos colaborando, inicialmente ginecólogos, también además de ginecólogos especialistas en cirugía ginecológica, endometriosis, esterilidad, climaterio, menopausia, reproducción asistida y algunas otras áreas. También una serie de profesionistas de muy alto nivel como tú, especialistas en nutrición, en la parte de salud física, en yoga, en meditación, en psicología, puericultura y algunas otras especialidades que le están dando una gran fortaleza a esta plataforma enfocada en la salud integral de la mujer. Estos profesionistas estamos viviendo en México, en Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, e incluso algunos colegas que están fuera de Latinoamérica. Bien, pues dado este breve resumen, Melania, yo quisiera pedirte por favor que nos platiques un poco de tu trayectoria, de tu formación profesional, que me parece muy, muy interesante. Claro, con gusto. Yo, bueno, soy ginecóloga, obstetra y perinatóloga, o sea, especialista en medicina materno-fetal. Desde hace ya casi 30 años que ejerzo como ginecóloga y obstetra y como perinatóloga. Me gradué de la Universidad de Costa Rica en las tres y siempre tuve como ese interés de la alimentación y su influencia sobre la salud. Pasaba siempre estudiando sobre cómo los alimentos podían ser medicina. Entonces un día hace como 15 años decidí formalizar mis estudios y me hice máster en nutrición. Eso lo hice en la Universidad de Barcelona. Y Muy después de bien. eso, probablemente en el transcurso de la conversación les voy a contar por qué estudié además una formación como coach nutricional, que es totalmente diferente el enfoque a la nutrición tradicional. Ah, bueno, pues más interesante aún, Melania, esa parte nos va a ser de mucho interés y también de mucho valor, por supuesto. Ujú. Y ahora cuéntame, ¿cómo es que tú puedes convivir o cómo es que conviven esas dos profesiones, esas dos partes en ti? ¿Cómo es que desarrollas estas dos profesiones? Ok, al principio dividía mucho la consulta como consulta ginecológica, consulta nutricional. Después empecé a unirlas en el sentido de que veía, empecé a especializarme sobre todo en nutrición con algún tipo de patología. Eh, entonces empecé a ver pacientes de ginecológicas y nutricionales, digamos, embarazo, por ejemplo, la valoración nutricional del embarazo, diabetes durante el embarazo, problemas de infertilidad y nutrición. Entonces empecé a ser más bien como un médico al que los ginecólogos refieren para los problemas de nutrición en las pacientes Ah, ok. ginecológicas. Entonces, eso es lo que he estado haciendo hasta el momento. Sin embargo, en esto de la nutrición, otro tema que a mí siempre me ha apasionado es lo de las emociones y cómo influyen en la toma de decisiones, en la evolución de la enfermedad, en la presentación de la enfermedad. Entonces me di cuenta que al estar viendo nutrición, yo volvía otra vez a las emociones, porque no se trata solamente de ver a una paciente, valorarla y hacerle dieta y decirle, tome esta dieta, que le vaya muy bien, vamos a ver si la puede cumplir, sino verla como de una forma más integral, y de eso se trata el coaching, como hacer una valoración integral de todo el ambiente que la paciente está viviendo para poder saber por qué ella no podría cumplir una dieta, porque la verdad es esta: el 95%, 90% de las personas que llegan a una consulta nutricional Sí, lo hacen porque quieren mejorar su salud, porque claro. quieren bajar peso o porque quieren simplemente un estilo de vida saludable o porque tienen alguna enfermedad.
Pero sí te puedo decir que la gran mayoría de ellas saben cómo tienen que comer. El 90% se sabe la teoría. Tal vez hay un 10% ahí de mala información en cuanto a la alimentación, pero la gran mayoría saben lo ¿Y que qué nos falta entonces, Melania? es. Voluntad, constancia. Eso es lo que yo empecé a ver cuando empecé a ver nutrición. O sea, yo les mando una dieta, pero ¿por qué? Si sabe cómo tiene que comer, ¿por qué no lo ¿Sí? pueden hacer? Si sabe cuáles son los malos hábitos, ¿por qué no los pueden dejar? Y si sabe, por ejemplo, que tiene que hacer ejercicio, ¿por qué no lo hace? Entonces ahí fue donde empecé a buscar opciones y me encontré el coaching. Y el coaching nutricional me pareció genial porque lo que hace es abarcar todos esos porqués no, por qué la paciente no lo puede hacer. Entonces está muy dedicado a ver todos los ámbitos de la vida de la paciente en lo que se refiere a la toma de decisiones, por ejemplo, las creencias que ella tenga con respecto a la salud, al ejercicio, a la dieta, las emociones. El 95% de la gente tiene comida emocional. Quiere decir, me siento mal, estoy triste, estoy frustrado, estoy lo que sea de emoción negativa, entonces voy y como. Se evalúa también el entorno, si tengo un apoyo, por ejemplo, yo tengo muchísimas pacientes que quieren, por ejemplo, perder peso o tener un mejor estilo de vida, pero resulta que el esposo tiene obesidad y no tiene ningún interés de cambiar. Entonces, el entorno de esa paciente no es positivo para poder que ella cambie, entonces se trabaja ahí. Se valora también mucho la autoimagen de las pacientes, las creencias que tengan de ellas mismas, las creencias que tengan con respecto a la comida, por ejemplo. Una creencia que es casi que el 100% es que la comida saludable es aburrida. O que hacer una vida saludable es muy difícil. Es más... O cara. Sí. Tan así que, por ejemplo, las pacientes me preguntan, eso me pasó hace 2 días. Estábamos conversando sobre el estilo de vida de una paciente con una obesidad mórbida, que la estoy valorando previo a una cirugía bariátrica, y me decía, mi nutricionista anterior me daba un día de descanso. Entonces está el concepto de que comer saludable es tan laborioso que necesitamos un día de descanso. Entonces de eso se trata el coaching nutricional. En realidad es hacer las preguntas más incómodas que le podamos hacer a la gente para que ellos mismos, para el coach lo que es el coaching es un acompañamiento. De acuerdo. Un proceso de acompañar a la persona a cambiar algo de su vida. Entonces, de hecho, es como entrar de lleno a su vida, a su casa, conocer su familia, sus amigos, su entorno, sí, para poderla acompañar. Así es. Por eso es que yo al final terminé con la conclusión de que el coaching nutricional no es tan diferente a un coaching de vida, porque igual nos tenemos que meter, claro, en la vida de la paciente y acompañarla. Y muchas veces este proceso necesita llegar al fondo de alguna creencia de por qué pienso así, y eso puede ser un proceso doloroso también, porque puede ser un proceso que la lleve a ella a recordar a eventos, a creencias que han sido puestas en la infancia por algún evento o alguna cosa que ha sido traumática. Entonces al final se convierte en un coaching de vida. Mira, qué interesante. Y también pues es mucho de valorar aspectos emocionales, psicológicos, culturales, va mucho más allá de la medicina y de la nutrición en sí mismos. Correcto, sí. Eso es lo que probablemente lo que más me gusta, que va más allá. Uno no se queda solamente en hacer una dieta, porque realmente para uno como médico sería más sencillo. Nada más la valoro desde el punto de vista médico, le hago una dieta acorde a lo que el colega o si es paciente mía, a lo que estamos necesitando y que se vaya, pero no la va a cumplir o la va a cumplir solo durante un tiempo. Porque las dietas tradicionales, y es lo que le digo a las pacientes, este proceso de coaching no es una dieta. No es, y jamás les voy a dar un menú. Porque no se trata de que yo le diga, coma esto todos los días. Se trata de que yo las estoy enseñando a tener una relación saludable con la comida. Mira, y entonces, ¿cómo es, Melania? Porque yo te diría, pues sí, quiero bajar de peso, quiero tener una mejor dieta,
pero ya una vez que tú sabes que me gustan los chicharrones y los taquitos y todo eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que tú orientas a la persona para que coma lo que debe comer? Bueno, como te dije, es un proceso. A mí me gusta empezar en una valoración inicial, porque es en esa valoración que podemos conversar. Lo primero y lo más importante es que la paciente quiera. Claro. Muchas veces he tenido pacientes que son referidas por el ginecólogo de ellas, por ejemplo, embarazo, o porque no pueden quedar embarazadas y tienen que perder peso y ella no está tan convencida. Entonces, ahí empezamos cuesta arriba. O sea, la paciente tiene que querer, tiene que salir de ella. Tuve un caso de una paciente con una obesidad grado 3 que la llevaba el novio y ella se sentó, desde que se sentó con una actitud, yo no quiero estar aquí. Por supuesto que eso fue un coaching que no funcionó. Claro. La tercera sesión se fue porque no estaba lista, ella no quería. Entonces yo lo primero el primer abordaje que les hago es qué disposición tienen para cambiar, para modificar hábitos. Porque modificar hábitos sí es un esfuerzo. Quiere decir que tener la motivación, la constancia, sobre todo la motivación de querer cambiar. Entonces, si una paciente no tiene una disposición al cambio, es algo como que nos va a poner cuesta arriba el proceso de coaching. Ella tiene que estar dispuesta. Yo siempre les digo que Einstein decía que si la definición de locura es hacer todo el tiempo lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces, sí, si te gustan los chicharrones y quieres bajar peso, ahí la pregunta sería, bueno, ¿estás dispuesto a no comer los chicharrones o a disminuir su consumo? ¿Y en qué grado? ¿Verdad? Entonces, del 0 al 10, yo siempre las hago que se ubiquen en una escala para yo poder saber en dónde estamos. Ok. ¿Ves? Entonces, si ella me dice, no, yo estoy súper motivada, estoy en un 9, entonces yo siempre les pregunto, bueno, ¿y qué necesitaríamos para que estés en un 10? Excelente. Como para motivarlas a que ellas tomen conciencia. Si una paciente que me pasa mucho, que me dice, yo quiero tener un estilo de vida saludable, pero definitivamente no me gustan los vegetales. Entonces yo siempre les digo, bueno, entonces hasta aquí llegamos, no podemos hacer nada, porque los vegetales son parte imprescindible de un estilo de vida saludable. Entonces, ¿hasta dónde vamos a estar en la disposición de cambiar y de adquirir ese gusto? Claro, claro, claro. Bien, ¿y qué pacientes te llegan? ¿Solamente son mujeres las que tú atiendes? ¿También son hombres? ¿También son niños, adolescentes? No, o sea, mi formación como nutricionista, por supuesto que incluía niños, hombres, todo tipo de patología, pero creo que por mi especialidad como ginecóloga me empezaron siempre a llegar mujeres y es donde me siento más cómoda, la verdad, y entonces desde hace muchos años, desde que empecé con esto, solo veo mujeres. Muy bien. Melania, ¿y qué pasa cuando sucede que viene la señora y ella sí tiene la disposición de hacer ese esfuerzo, ese cambio, pero el marido resulta como yo, que le encanta el chicharrón y el taquito y no quiere hacer ese esfuerzo? ¿Cómo empatamos esos objetivos dentro de una familia, dentro de una pareja? Bueno, hay dos cosas. Una es que si ella de verdad quiere hacer ese cambio, Ajá. quiere, digamos, hacer el cambio por su familia, yo siempre les digo que entonces tiene que haber un divorcio. En el buen sentido, un divorcio de la comida. Ay, María. Ah, ok. No, jamás. Ya entendí. No, un divorcio de lo que ella come y de lo que come su esposo. Ok. Entonces, Ay, un poquito complicado, ¿no? También. claro, pero entonces ahí es donde viene la disposición de ella al cambio, que es importantísimo. Y lo segundo, después de evaluar cuál es la disposición que la paciente tiene al cambio, es hacer un plan de acción, o sea, definir cuáles son los objetivos de ella, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere conseguir. Y cuando tenemos establecidos los objetivos generales o el gran objetivo, entonces hacemos un desglose
Y digo hacemos porque yo la guío a ella a hacerlo, ella es la que lo hace, pero yo estoy ahí y la ayudo. Los objetivos específicos. Y entonces, ¿qué es lo que ella quiere lograr con este proceso de coaching? Okay. Teniendo eso en mente y teniendo esa meta, entonces todas las herramientas, que te digo que son más de 100, que les voy enseñando en el camino, son diferentes para cada paciente, dependiendo del caso, uno las va evaluando. Todas las herramientas van a ir enfocadas al objetivo que la paciente tenga. Muchas veces no es perder peso, muchas veces es regular un aumento de peso porque está embarazada, por ejemplo. O si es una anorexia, entonces más bien es al revés. Necesitamos que gane un poco de peso y que empezamos a trabajar ¿dónde? En la autoimagen, por ejemplo, ¿verdad? Que está tan distorsionada en estas pacientes. Entonces, ese plan de acción es el que nos permite ir paso a paso y lo fascinante es que claro que cada proceso de coaching es absolutamente diferente Por una supuesto. de otra. Yo lo trabajo en Individualizado. sesiones, son sesiones de 1 hora. Siempre les insisto en que las primeras 5 sean constantes y sean semanales, una por semana, porque si se van más de la semana se les olvida lo que hablamos, no hacen las tareas, siempre les mando a hacer tareas, a hacer diarios de comida, a evaluarse, a que empiecen a tomar conciencia de cómo comen, de cuáles son las emociones cuando comen. Entonces, esas primeras sesiones son 5, ya después, dependiendo de a dónde haya llegado, digamos, la toma de conciencia y lo que la paciente haya avanzado, entonces, entre ella y yo definimos cómo quiere ella seguir, si igual por semana, si por mes, si cómo. Y ahora con la pandemia, pues entonces es muy sencillo porque lo hacemos, podemos hacer la primera valoración presencial y las demás pueden ser virtuales. En línea. Muy bien, bien. Permítame un momentito, Melania, déjame invitar a las personas que nos están acompañando, que nos hagan preguntas, que nos compartan sus dudas, sus inquietudes. Estamos platicando con la doctora Melania Lizano. Ella es ginecobstetra, especialista en embarazo de alto riesgo. Ella vive actualmente, está en San José, Costa Rica, y es máster en coaching nutricional. Es un concepto distinto, diferente a la nutrición, a los cursos de nutrición que muchos de nosotros conocemos. Por supuesto, nada que ver con las dietas a las que a veces nosotros recurrimos para bajar de peso, que vamos a empezar mañana, por cierto, ¿verdad? Mañana empieza la dieta, siempre. Hasta el lunes. No, lunes. Sí. Oye, Melania, ¿y para quién sería entonces este coaching nutricional? ¿Hay algún perfil en especial de la persona que deba acudir al coaching? Sí. Primero, tal vez podríamos empezar por la que no debe de acudir al coaching. Perfecto. Porque, a ver, estamos viviendo en una época de gratificación instantánea. Por ejemplo, la gratificación inmediata es parte de lo que, por ejemplo, los jóvenes ahora, si ellos se meten, o uno mismo, hay que ser sincero, a una página y en 3 segundos no cargó, no salimos. Sí. Eso es lo que se ha demostrado que tienes de tiempo para interesar a alguien en tu página. 3 segundos, sobre todo si son jóvenes. No les cargó, no les gustó, en 3 segundos decidieron, me voy de esta página. Entonces, esa gratificación inmediata es algo que está en el mundo, está muy, muy, muy metido en nosotros. Por esa razón es que las dietas de moda funcionan. ¿Por qué funcionan entre comillas? Quiere decir, se hacen populares. Entonces, ¿por qué? Porque la gente quiere perder peso a una velocidad récord cuando les ha tomado años ganarlo, empezando por ahí. Entonces quieren la solución fácil y la solución rápida. Okay. Y la solución rápida se las ofrecen las dietas de moda. La Atkins, la Keto, la Southbridge, la esta, la otra. Entonces, esta es la mejor dieta, esta. Entonces, las personas van y la prueban y les parece bien, entonces hacen un esfuerzo, empiezan la dieta desde un sitio de restricción, desde un sitio de pura fuerza de voluntad, no, debo comer esto. Por supuesto que eso no se sostiene en el tiempo, porque no lo estás haciendo con un cambio de actitud, ni un cambio de creencias, ni un cambio del chip aquí, lo estás haciendo pura fuerza de voluntad, porque quiero ir a la playa, porque me quiero poner ese vestido, porque mi doctor me dijo que tenía que bajar de peso. Entonces,
las personas que no están dispuestas a hacer el trabajo que implica, porque es un trabajo, es salirse de su zona de confort, salirse de lo que siempre hacemos, las personas que buscan una solución rápida, una dieta rápida, el coaching no es para ellas, porque el coaching es un proceso. Entonces, ¿para quién es? Para las personas que no están buscando un cambio rápido, sino que están buscando un cambio permanente en sus vidas, un cambio de que quieran tener un estilo de vida más saludable, pero que eso sea su estilo de vida, no simplemente porque quieran bajar unos kilos y no porque quieran hacerlo de manera rápida. De Entonces, acuerdo. yo pensaría que el coaching es para la persona que realmente está interesada en mejorar su salud, en modificar su peso, la gran mayoría es bajarlo, o personas que necesitan sanar, que necesitan, o no sé, que están hipertensas o que tienen los triglicéridos por las nubes y quieren realmente hacer un cambio para mejorar su salud, pero que ese cambio se sostenga en el tiempo. Entonces necesitamos una persona motivada realmente para ese cambio y para Sí, todo lo que se necesita para lograrlo. exacto, que esté motivada y si en el proceso se desmotiva, pues existen herramientas para aumentar la motivación, pero por lo menos que esté en la disposición, que quiera hacerlo. Y uno ve el perfil de la paciente, usualmente son pacientes que les gusta el crecimiento personal. Okay. Les gusta estar evolucionando o sienten curiosidad. Muchas pacientes, y yo te puedo decir, uno se da cuenta en las primeras sesiones cuando la paciente va a captar lo que le estás diciendo. Son pacientes que empiezan a descubrir un mundo nuevo, empiezan a descubrir que pueden hacer las cosas diferentes, empiezan a descubrirse ellas y esas pacientes siguen en su proceso de crecimiento porque al final el coaching nutricional lo que hizo fue como darles un empujón en un coaching de vida que necesitaban y muchas veces siguen conmigo cuando ya la parte nutricional ha sido solucionada, como un acompañamiento porque entonces tienen problemas de relaciones o en el trabajo o tienen problemas con los niños. Entonces, todo eso se va viendo y todo eso se va trabajando. Entonces, yo diría que la paciente que está interesada en que el cambio sea duradero. Una paciente una vez me dijo, yo he ido donde 11 nutricionistas y he hecho todas las dietas que usted se pueda imaginar. Entonces, yo le pregunté, ¿y te han funcionado? Sí, todas. Claro. Pero estaba otra vez con el mismo sobrepeso. Entonces, o sea, no han funcionado. Funcionan temporalmente. Así es. Es parte de lo mismo que comentabas, ¿no, Melania? Así como queremos resultados inmediatos, tan pronto los alcanzamos, pues es como empezar a bajar la montañita que subimos, ¿no? Y Claro. tardamos una semana o 2 semanas nuevamente en recuperar lo que perdimos en 2 o 4 semanas antes. Así es. Ahora, el límite entre el coaching nutricional y el coaching de vida me parece que en momentos podrá ser muy delgadito, muy fino, ¿no? Son dos situaciones muy relacionadas. Absolutamente relacionadas. Yo creo que no existe el coaching nutricional sin un coaching de vida, porque yo no me puedo enfocar solamente en la nutrición. Por supuesto que en las primeras sesiones es muy nutricional la consulta, sobre todo cuando uno detecta que hay una falta de información sobre grupos de alimentos, sobre porciones, sobre horarios. Por supuesto que lo básico, yo no me puedo enfocar en un coaching nutricional y empezar a ver por qué una paciente vive frustrada y por eso no puede hacer su dieta si ella no sabe qué tiene que comer, cuándo tiene que comer, cuántas porciones, dependiendo de su actividad física y hacerle la dieta como le corresponde. Eso es, digamos, la primera consulta, lo básico. Y ya viene entonces después el coaching. Me decías que en general sí sabemos lo que necesitamos hacer. ¿Qué es lo que tú has observado que no sabemos, que has tenido que reforzar con mayor frecuencia? Los grupos de alimentos, las porciones, los horarios, ¿qué es lo que más nos hace falta conocer? En la falta de información, desde el punto de vista nutricional, la desinformación mayor diría yo que está en los grupos de alimentos.
Yo he tenido pacientes que me dicen, sí, yo como lácteos todos los días, me como un helado diario. Ok, un helado no es un lácteo. Entonces, hay que empezar por enseñarles cuáles son los grupos de comida, qué es un carbohidrato, cómo funciona, qué es una proteína, para qué sirve, cuál grasa sí, cuál no, qué es la fibra, ¿verdad? Cuánto agua. Entonces, hay que empezar por lo básico. Igual hay personas que por su trabajo o porque así se han acostumbrado, comen sin ningún tipo de horario. Claro. Pues comen... lo que hay cuando se puede. Exacto, entonces ahí hay que empezar por insistirles en su horario de comida, en las porciones adecuadas, ¿verdad? Porque sin eso no podemos tener un control sobre la dieta. Yo creo que esa es la desinformación mayor. Y desde el punto de vista de coaching, digamos, de todas las otras áreas, la desinformación más grande está en las emociones. Me imagino. Porque yo no sé si has oído, y supongo que los chicos o chicas, no sé, que nos están escuchando, los psicólogos siempre nos dicen que no hay que tomar decisiones cuando uno está anímicamente mal. Y si nosotros vivimos anímicamente mal, ansiosos, estresados, agobiados, frustrados, estresados, tristes, deprimidos, todas las decisiones, grandes o pequeñas, que tomemos van a influir nuestro estado de ánimo. Entonces, claro. si yo estoy triste y sé cómo tengo que comer y quisiera bajar peso, pero tengo la manzana y el pastel, me voy a comer el pastel. Sí. Estoy feliz, si estoy realizada, si estoy enfocada en mi meta, por supuesto que voy a escoger la manzana. Entonces es en la conciencia de sus emociones lo que más trabajamos en el coaching. ¿Y qué emociones son las que más nos afectan para este tema de la correcta nutrición, correcta alimentación? Muchas están relacionadas a estrés del trabajo, estrés en la casa, estrés en la pandemia, por ejemplo. Ahora de la pandemia, yo no le pregunto a las pacientes si está estresada, le pregunto cómo está manejando el estrés de todo este cambio. Sin embargo, yo creo que también mucha gente ha usado la pandemia como excusa para comer más, porque no tiene que haber una relación entre una cosa y otra, ¿verdad? Siempre se puede hacer ejercicios de casa y se puede controlar la dieta de casa, etcétera. Pero la ansiedad que genera el virus, el miedo, el no salir, ¿verdad? El confinamiento, lo que está pasando en el mundo, la incertidumbre, todo eso genera miedo, genera ansiedad, genera estrés, genera frustración, y esas son las emociones más grandes. Entonces, el concepto que yo trabajo con las pacientes y que en realidad como médicos yo creo que no insistimos suficiente en eso, es que cuando uno tiene una emoción, la emoción siempre va a venir de algo que nosotros pensamos. La emoción siempre deriva de un pensamiento, nunca es externa. O sea, él me hizo sentir mal, no, eso no existe. Yo me sentí mal a consecuencia de lo que alguien hizo por lo que yo pensé. O sea, por cómo interpreté lo que la otra persona hizo. Entonces, es tomando conciencia de que las emociones nos alertan a un mal diálogo interior. Porque yo siempre les digo, lo ideal sería que nosotros estemos siempre pendientes de nuestro diálogo interior, pero tenemos más de 77,000 pensamientos diarios. ¿Quién va a poder estar pendiente? Pero las emociones sí las notamos, o por lo menos deberíamos, ¿verdad? Entonces, es como decir, bueno, si yo estoy bien y de repente me sentí triste, entonces pare y piense, ¿qué pasó en mi cabeza que me hizo sentirme triste? Y entonces ahí las llevo en un proceso de toma de conciencia, de descubrir la razón o el pensamiento detrás de cada emoción que sienten. Y hay algunas herramientas también, unos ejercicios que se hacen para descubrir cuál es la creencia que existe detrás de ese pensamiento. Entonces, por eso es que yo digo que el coaching es todo un proceso. Claro. Se va primero entonces, ya cuando detecto que hay comida emocional, o sea, que la paciente está comiendo por emociones, estoy mal, voy a comer porque creo que eso me hace sentir mejor. Entonces empezamos a trabajar precisamente lo que me preguntaste, ¿cuáles son las emociones que predominan en ella?
qué pensamientos hay detrás y de dónde vienen, cuáles son las creencias. Entonces ahí es donde se pone un poco más espeso. Uno tiene que tener ahí mucho cuidado como coach y como médico de saber dónde está la línea que divide la capacidad que tiene un coach y cuándo ya es de psicología, ¿verdad? Sí, 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 ahí también la línea se volverá muy finita en algunos momentos porque aunque decías tú, podemos reconocer los sentimientos, pues de repente no, Melania, de repente, ¿cómo estás? Bien, no estoy bien, claro que estoy, te veo tenso. No, no estoy tenso, no estoy enojado, ¿cómo crees? Entonces, no, hasta que alguien más nos dice, oye, te he visto nervioso, te he visto tenso, te he visto estresado. Y en este momento, como bien decías, pues, ¿quién no? Al que no le ha afectado de una manera, le ha afectado de otra. Exactamente, exactamente. Entonces, supongo que en este momento o tienen más trabajo, tienen más consultas, o tal vez se les haga más difícil llevar este, todos estos cambios que estaban llevando por tanto impacto emocional, o cómo es que estamos llevando la alimentación en esta época de pandemia. Sí, yo creo que no bien. O sea, yo creo que la gente no la está llevando bien. De hecho, yo no sé si has visto, hay mucho chiste en redes sociales, se hace mucha referencia de que el confinamiento nos ha hecho aumentar peso, de que estoy así porque estamos en pandemia, entonces hemos engordado por la pandemia, que al final, pues tal vez estamos usándola un poquito de excusa. O las emociones negativas están siendo tan fuertes, la gente está tan ansiosa y tan asustada que pues no ha trabajado esa parte de comida emocional y va y come, ¿verdad? Claro. Porque nosotros, acuérdate que tenemos una asociación desde niños a que lo dulce reconforta. Es El algo, postre. sí, el sabor dulce, desde que el niño se amamanta, o sea, la leche materna es dulce, entonces el niño desde ahí empieza a asociar, estoy triste, estoy asustado, lo dulce. Y nosotros los adultos, desgraciadamente, también lo fomentamos. Cuando el niño tiene un problema o se cae, le damos un dulce. Nadie le va a dar un brócoli. Y si la adolescente está triste porque la dejó el novio, le damos helados o la invitamos a comer un postre, pero no Un le damos pastel un de chocolate, pastel de una chocolate. malteada. Exacto. Pues claro. Entonces, nosotros mismos fomentamos esa asociación. Entonces, si en la pandemia estamos sintiéndonos ansiosos, ¿qué hacemos? Buscar lo dulce. Y este es un tema también cultural, Melania, porque habremos los que nos acostumbraron a comer el pastelito, pero también los que nos acostumbramos a comer la tortilla o la arepa o qué sé yo. ¿Hasta qué punto todas estas situaciones conllevan temas culturales y qué tan fácil o difícil es cambiarlos? Sí, es muy difícil. Definitivamente tenés razón, es absolutamente un factor cultural ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos el famoso gallo pinto, que es el desayuno tico por excelencia, y aquí mucha gente no concibe un desayuno sin gallo pinto, entonces es muy difícil empezar a meterse por ahí y tratar de irlo cortando, de irlo disminuyendo en cantidad de días. Entonces, lo que yo hago y como lo abordo es que yo no le voy a decir a una paciente, ok, gallo pinto nunca más. No lo va a hacer. No es real, no es factible y es muy agresivo. Entonces, lo que podemos hacer tal vez es, ¿qué te parece, gallo pinto? No todos los días. Sí, porque capaz que no vuelve. Exacto, y no vuelve, y no es por uno, ¿verdad? Es porque ella se está perdiendo esa oportunidad de poder mejorar, porque si llegó es porque quería hacerlo. Entonces, muchas veces el coach tiene que ser un espejo y uno tiene que guiarlo a través de preguntas que realmente a veces son muy incómodas, pero que son necesarias para que la persona se enfrente con ella misma. Pero si uno es muy agresivo, tal vez la persona no está lista en ese momento para hacer un cambio tan grande como, por ejemplo, he tenido pacientes venezolanas que no les puedo quitar la arepa de desayuno. Entonces, sí, ahí se hace como un negocio con ella misma, ¿verdad? Bueno, no dejes la arepa, pero tal vez no todos los días. Tal vez podamos hacerlo unos días por semana. Y los otros días vamos a buscar algo integral, vamos a buscar algo con fibra, vamos a buscar un pan integral o vamos a buscar
otra opción un poco más saludable. Bien, ahora mencionabas tú, bien, lo entendemos muy bien, esto es un proceso. Inicialmente nos decías 5 semanas, una sesión semanal, 1 hora para conocernos mejor, para entender mejor qué es lo que la persona sabe y no sabe acerca de nutrición. Y después, ¿cuánto tiempo más, Melania? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuánto dura en promedio este coaching nutricional? ¿O acaso es de por vida, tal vez? Yo lo que creo sinceramente es que como es un proceso de crecimiento personal, es de por vida, pero no van a estar de por vida conmigo. O sea, cuando ya se terminan las 5 sesiones entre la paciente y yo, sobre todo la paciente, es la que va a decir cómo quiere ella seguir. Si quiere seguir, tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, no, yo quiero 5 sesiones más semanales porque se sienten como en la mitad del proceso. Otras me dicen, no, captaron bien, han hecho sus cambios, están tranquilas, están felices y entonces hacen una sesión mensual. ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo he tenido pacientes que hacen 6 meses, 1 año, más tiempo, porque se sienten como acompañadas en su proceso de crecimiento personal y entonces se convierte uno más como en consejero, que la verdad que para eso es un coach de vida. Entonces eso es muy personal y depende mucho de la paciente, de la motivación que haya tenido, de los logros. Yo siempre les hago énfasis en que este proceso de coaching nutricional no nos enfocamos en que pierda peso. Va a perder peso. Como consecuencia. Estamos en eso todavía. Nos enfocamos en que ella pueda sentirse bien, que pueda ver los cambios, que pueda ver cómo ella ya ahora no le cuesta hacer ejercicio, que ya adquirió esta rutina, que ya adquirió este hábito. Entonces es más como enseñarles a llevarse bien con la comida, a llevarse bien con el ejercicio, bueno, con la comida saludable y bien con el ejercicio, etcétera. Es un acompañamiento. De hecho, yo tengo algunas pacientes, dependiendo del caso, se los ofrezco, unos cursos que están en mi página, que son cursos en línea. Ok. Que la paciente lo hace desde su casa. Hay un curso que se llama Coaching Nutricional. Es un curso de 2 semanas, son 12 lecciones, en donde se resume mucho de lo que vemos en las sesiones presenciales. Algunas pacientes son candidatas a hacerlo desde el principio porque yo veo que no tienen mucho bagaje, digamos, mucha cosa emocional o mucha cosa que cambiar, entonces con el curso les va bien. Otro curso que tengo es de nutrición en el embarazo, entonces hay mucha gente, mujeres que les gusta hacer el curso porque entonces lo hacen con su esposo en línea. Ese son unas semanas, son 7 lecciones. Son cursos muy interactivos con PDFs, tareas, entrevistas, invitados. Y tengo uno de nutrición para padres, para motivar a los niños a comer saludable. Entonces, ese trae herramientas infantiles, herramientas que se le pueden dar a los niños para que ellos quieran comer saludable, no para obligarlos, sino para que ellos estén motivados y son herramientas que les pueden servir a ellos para entender por qué es que se come saludable en la casa. Pero para eso tiene que haber un proceso y que los padres ya lo hayan logrado y que hayan hecho su proceso también. Claro. Así como nos enseñan a caminar y a escribir la A y la E, pues también necesitamos que de niños nos enseñen a comer sanamente, a comer de manera adecuada, correcta. Y ahí es otra parte cultural. Si al papá no le gusta el brócoli, pues a lo mejor ni lo conoce el brócoli, pues ¿cuándo nos van a ofrecer los arbolitos famosos, no? Nunca. No, y acuérdate que los niños hacen lo que ven y no lo que les decimos. Así entonces, si uno les dice, tiene que comerse los vegetales, pero papá no soporta el brócoli, el niño no lo va a comer, porque papá no lo come. Entonces, sí, esa es una parte muy importante también. Entonces, esos 3 cursos los tengo ahí en la página y tengo un proyecto muy grande de en línea, pero ese se los cuento en otra. Perfecto, muy bien. Nos vamos a guardar ese secreto, y porque seguramente que tendremos otra oportunidad de platicar contigo. Déjame comentarle nuevamente a las personas que nos están escuchando y que nos escucharán en los próximos días en otras plataformas y en otras áreas. Tenemos la oportunidad en este momento de hacer las preguntas, de
compartir las dudas con la doctora Melania Lizano. Ella es ginecóloga, especialista en embarazo de alto riesgo, con un máster en coaching nutricional. Estamos platicando sobre coaching nutricional, la manera en que se hace, en quiénes no, cuáles son los requisitos básicos. Y dentro de esto estamos platicando el tiempo. Entonces, podrá ser probablemente un proceso, porque es un proceso de cambio, que lleve toda la vida, porque necesitamos constancia. Y tal vez lo que decía Melania, además de buscar la compañía, el acompañamiento tuyo, pues que necesitamos a veces confirmar ese compromiso con alguien más, ¿no? Porque a veces a nosotros nos fallamos, pero llegamos contigo y la báscula no miente y no te vamos a mentir que ya dejamos ahora sí el chicharrón y los taquitos y la arepa. Entonces tal vez ahí es otra parte, ¿no? Que necesitamos a alguien que nos apoye constantemente en confirmar ese compromiso. Sí, sí, yo tengo pacientes que me dicen, cuidado, me va de alta, porque se sienten acompañadas en el proceso. Y también no es bueno que ellas tengan una dependencia absoluta del coach o del psicólogo, en su caso, ¿verdad? Ellas tienen que soltarse y hacer su crecimiento en algún momento por ellas mismas. En estos casos es importante pues recomendarles un proceso de autodidactas, libros, cursos, por eso fue que creé los cursos sobre todo. Pueden seguir, por ejemplo, en mi página yo escribo mucho sobre nutrición, sobre coaching nutricional en blogs que son gratuitos, entonces para que ellas puedan estar leyendo, habituándose, leyendo sobre hábitos, sobre disciplina, sobre cómo enfrentar todo esto por ellas mismas, para que en algún momento esto, que es un crecimiento de por vida, pero que puedan también hacerlo ya en un momento soltándose, ¿verdad? Y claro, haciéndolo ellas, claro. por supuesto. Ahora, Melania, en este tiempo que tú llevas ya dando este coaching nutricional, ¿qué podrías compartirnos como elementos clave de éxito y de falla también de estos procesos? Yo creo que la clave es la que comentamos al puro inicio de la entrevista y es la disposición de la paciente a cambiar. Ok. Esa es la clave. Esa avidez por aprender, de que cuando uno le habla de cosas nuevas se interesa y más bien dice, yo quiero aprender más. Yo tengo pacientes que han pasado de tener obesidad y no saber cómo relacionarse con la comida a correr maratones. Entonces, esa es una paciente que Fantástico. y quiere aprender tanto que ella sigue solita. Ya llega un momento en donde, ok, ya ahora vas donde un nutricionista deportivo porque la tiene que preparar para una maratón. Entonces, ese es, digamos, el extremo del éxito en un coaching nutricional. Y cuando es un fracaso, que también los hay, es cuando la paciente definitivamente no quiere. Cuando no está dispuesta a hacer el cambio, cuando no está dispuesta a hacer la tarea de cambiar hábitos. Cuando uno tiene que cambiar un hábito, un mal hábito, es muy incómodo. Hay que incomodarse cuando uno tiene un mal hábito. Para pasar de un mal hábito, dejarlo o pasar a un hábito saludable, al principio es muy incómodo. Hay que salirse de su zona de confort. Entonces no les gusta. Y la gente, si no está con una meta clara, si no está con una disposición al cambio alta, si no está motivada, puede ser que el proceso lo deje o lo termine y diga, ok, ya, y vuelva a sus malos hábitos, porque no llegó a ella, porque no tenía la suficiente interés, motivación, o no estaba preparada, no era su momento. Son pacientes, por ejemplo, que han sido referidas por el novio, el esposo, la mamá o el colega, y ellas no están convencidas. Ay, sí, me lo imagino perfectamente. Melania, y saliéndonos un poquito de esta línea de la persona que necesita bajar de peso, platicábamos también de otro grupo importante de personas que lo que desean es tener un tipo de nutrición adecuada para lo que el momento que están viviendo. ¿Qué momentos podríamos hablar así en la vida de la mujer? La adolescencia, el embarazo, el climaterio, ¿cómo lo ves tú, cómo lo visualizas tú en las etapas de la vida de la mujer? Básicamente esas tres. Adolescencia, en donde los problemas de sobrepeso, desgraciadamente, cada vez son mayores. Sí. Al principio
Bueno, yo trabajé muchos años para la Seguridad Social. Ya ahora lo hago solamente de forma privada, pero cuando trabajaba en la Seguridad Social, trabajaba con adolescentes. Y esa era como, digamos, mi, mi consulta. Y sobre todo en esa época se veía mucho lo que era la anorexia nerviosa. Chicas con una autoimagen distorsionada, con mucha presión social, que estaban realmente delgadas, rayando en índices de masas corporales, ya rayando en la desnutrición y se seguían viendo obesas. Esa era antes, pero yo creo que eso ha evolucionado y ahora es tanta la obesidad y el sobrepeso que existe en nuestros países que nosotros, por ejemplo, sé que México, sé que Costa Rica y México estamos igual que Estados Unidos, con casi un 70% de la población con obesidad y sobrepeso. Y entonces eso se está viendo reflejado también en las adolescentes. Y en ellas es muy difícil, ellas, porque su autoimagen se ve muy, muy lesionada. Acuérdate que en la adolescencia la presión de los pares, la presión de su grupo de compañeros, de su grupo social es importantísima. Y Sí, estos sí, sí. chicos a veces pueden ser muy crueles, ¿verdad? Sobre todo Bastante crueles. y los niños. Entonces, la autoimagen de las chicas que tienen sobrepeso realmente es algo que hay que trabajar mucho en ellas. Pero sí cada vez se está viendo más hábitos de alimentación que son terriblemente malos, porque vienen probablemente de una familia con hábitos malos. Si vos ves una familia donde papá, mamá y todos los niños tienen Claro. sobrepeso. Sí, suele ser así en familia, no es un solo individuo, no es una sola persona la que tiene ese problema. Claro, y no, uno podría echarle la culpa a la genética, pero en realidad lo más lógico es uno pensar que hay muy malos hábitos de alimentación en esa familia. El otro grupo que me preguntabas es el embarazo, que sí, por supuesto, para tener el embarazo claramente tiene que tener un aumento de peso controlado. Cuando esto no es así, pues existen el sobrepeso o el mal aumento de peso durante el embarazo son factores de riesgo para enfermedades como diabetes o hipertensión durante el embarazo, que pueden predisponer a que la persona quede hipertensa o diabética después del embarazo. Sí. Entonces, es muy importante el control de peso durante el embarazo y nosotros tenemos en eso algo también muy cultural porque las embarazadas tienen la tendencia a soltar más bien y decir, ok, ya ahora puedo comer por dos y puedo comer lo que quiera, estoy embarazada, tengo antojos y entonces ahí es donde viene el aumento exagerado de peso. O pacientes que ya están con sobrepeso y que no bajan, quedan embarazadas, entonces hay que tener un control muy estricto del peso sobre ellas. Y estas chicas embarazadas son excelentes candidatas para el coaching nutricional porque están muy motivadas porque el bebé esté bien. Claro. Entonces, a mí me gusta como aprovecharme de esa motivación para poderlas encaminar. Y el otro grupo etario es sí la menopausia, efectivamente, porque los cambios metabólicos que ocurren tienen como consecuencia que la mujer aumenta de peso. Entonces, las pacientes hay que ayudarlas a que tomen conciencia y que muchas veces me dicen, es que ahora cualquier cosa que como me engorda, sí, desgraciadamente, no puede pasar del proceso del climaterio a llegar a la menopausia y pretender tener el mismo peso si no modifica sus hábitos de comida y de ejercicio. Claro. Entonces, son las tres etapas principales, digamos, en donde uno se enfoca, digamos, desde el punto de vista de etapas y desde el punto de vista ginecológico es lo que más uno ve. Muy bien, Melania. Ahora, has comentado en varias ocasiones el tema de ejercicio, actividad física. ¿Esto lo incluyes también dentro del coaching nutricional? Ah, por supuesto, sí. No es, o sea, no es de primera entrada, quiere decir, no es lo primero que vemos, porque cuando se trata sobre todo de perder peso, yo siempre les digo, piensen que es 80% dieta, 20% ejercicio, porque mucha gente piensa que si come mal, pero después va y camina, entonces ya compensó y no es así, porque si no, no tendrían sobrepeso, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, un día estos me dijeron, bueno, pero es que quiero comerme, si como este pastel, era una torta chilena, que bueno, esto tiene 500 calorías, tendrías que correr 1 hora para bajarlas, entonces ellos no tienen el concepto de todo lo que uno tiene que hacer para bajar
lo que se comió. Pero sí el ejercicio, no solo para adelgazar, sino como estilo de vida saludable, como prevención de enfermedad cardiovascular, como protección, por ejemplo, en la menopausia. El ejercicio es un sí o sí. Necesitamos huesos, músculos fuertes para proteger los huesos. Necesitamos que ellas entiendan de mantener un peso, de hacer pesas o de hacer algún tipo de ejercicio que le implique, ¿verdad?, compensar un poco la pérdida de masa muscular que de por sí ocurre durante la menopausia. Entonces, sí, el ejercicio es algo que se debe de mencionar y que se debe hacer. Sin embargo, en el coaching, el ejercicio es también, desde el punto de vista parecido a cómo se maneja la dieta. Has oído que en el ejercicio siempre existe el no pain, no gain, que es como que sí. la mejor y no. En el coaching lo que se trata es que la persona encuentre cuál es el ejercicio que para ella le da ilusión, que le gusta, no enviarla desde el principio, decir usted tiene que ir a hacer pesas si odia ir al gimnasio. Entonces buscar en ella algo que la motive y ya después si se puede pasar a otra cosa, pues se va haciendo la transición. Pero sobre todo al principio es encontrar qué tipo de ejercicio es el que le gusta hacer. ¿Y cuál es tu experiencia en este grupo de personas que acude a tu consulta? ¿Qué ejercicio le gusta hacer o no nos gusta hacer ejercicio? No, no nos gusta. Yo creo que lo que más los pacientes aceptan, digamos, lo que menos tienen resistencia y lo que más hacen es caminar. Caminata. Uh-huh. Las embarazadas, la natación, y como ginecólogo igual se las recomiendo siempre, o el yoga para embarazadas. Ahora estoy recomendándoles mucho el pilates también, que lo combinen también con un poco de caminata para que fortalezcan músculo, pero dependiendo de la paciente y dependiendo de su grupo de edad, por ejemplo, si volvemos a la menopausia, está bien que encuentren lo que les gusta, que haga pilates y todo, pero en algún momento tiene que llegar al gimnasio, sea en casa, sea en otro lado, pero tiene que hacer pesas o resistencia o algo que desarrolle su músculo. Claro. Sobre todo que eso la va a ayudar a bajar peso si ese es su objetivo. Entonces sí, definitivamente no nos gusta hacer ejercicio, eso es hay que hacer hay mucha resistencia, pero caminar, correr, nadar, yoga y pilates creo que es lo que más. Ahora está muy de moda hacer zumba, bailar 1 hora, y si eso les gusta, maravilloso. Adelante. Adelante, claro, si eso es lo que les gusta, buenísimo. Ahora, otro tema que a mí me llama la atención, Melania, es acerca de la parte nutricional. El hacer cambios en la alimentación para la mayoría de nosotros será también cocinar diferente. Tenemos que aprender a cocinar diferente porque nos gusta la comida pues bien frita, con bastante aceitito, que sepa rico, con grasita. Hay que tomar clases también o aprender una manera nueva de cocinar. Definitivamente. De las cosas que se recomiendan que hay que, yo les digo siempre es la lista negra, está ahí metida, son las frituras, por ejemplo. Entonces siempre les pongo el ejemplo de la papa. Una papa así cruda, tiene 33% de lípidos, pero si la fríes y haces papas fritas, tiene 99% de lípidos, entonces ya no es papa. Ay. Entonces, estamos comiendo aceite. Entonces, ese es un ejemplo muy exagerado, pero resume un poco. Entonces, por supuesto, hay que favorecer la alimentación al horno, al vapor. Ahora existen freidoras de aire, donde la comida queda bien y no hacer lo que se llama el deep fried, ¿verdad? No hacer las cosas metidas en grasa y definitivamente cambiar los aceites y usar siempre aceite de oliva, que es más saludable. Muy bien, Melania. Pues mira, estamos llegando ya al final de la entrevista. Yo quiero pedirle nuevamente a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Estamos charlando con la doctora Melania Lizano. Ella es ginecóloga, obstetra, especialista en embarazo de alto riesgo, con un máster en coaching nutricional, que es el tema de la charla del día de hoy. Y bueno, pues ya casi para terminar, yo te pediría si tienes algún mensaje, tienes alguna recomendación o algunas recomendaciones que hacernos
porque el tema es muy amplio y lamentablemente es muy acendrado ya en nuestras poblaciones. Yo creo que la principal recomendación sería que si están atravesando por ejemplo, por un problema de salud o tienen un problema con su peso o simplemente quieren tener un estilo de vida saludable, que hagan un cambio, pero que hagan pasos pequeños. Okay. Es tanto lo que se puede cambiar y a veces son tantos los hábitos que hay que corregir que se puede agobiar. Podemos sentirnos agobiados y decir, yo no voy a poder con todo esto. O sea, yo no puedo llegar de esto, que como frituras y tengo sobrepeso y no hago ejercicio, a ser atleta. O sea, yo no. Entonces, lo que hay que hacer es ir paso a paso, hacer cambios pequeños, enfocarse primero en una cosa, luego en otra, e ir avanzando poco a poco. No tratar de la noche a la mañana perder 20 kilos, no es ni normal, ni saludable, ni sostenible en el tiempo. No hacer dietas locas que nos lleven a eso y que pueden dañar nuestra salud definitivamente, sino que sea un proceso lento, pero constante, motivado, y los pasos que haya que hacer se hagan sobre todo teniéndose mucha paciencia, ¿verdad? Porque las mujeres, y sobre todo las mujeres, tenemos mucha tendencia a tratarnos mal cuando no hacemos bien las cosas. Entonces, a tener mucha compasión con una misma, tener paciencia si están en un proceso de querer hacer ejercicio y durante 2 días no lo hicieron, pues no se castiguen, no se digan nada, simplemente, bueno, pasó, no lo hicieron, mañana lo hago, pero de verdad lo hago. Y si no lo pueden lograr, pues que busquen ayuda en alguien que los acompañe en el proceso. Ese Perfecto. es lo más recomendable, que no se agobien por el cambio. Sí, y que no recurran a estas dietas populares de moda que pues son muy prometedoras para muchas personas. Entendemos que quieren a veces resultados inmediatos porque pues la boda de la amiga es el mes que entra y ya no nos da tiempo para más, pero no es el camino, definitivamente. ¿Sí? Así es. Muy bien, Melania, pues no me queda más que agradecerte sincera, profundamente tu compañía, tu entusiasmo, tu colaboración y todos estos conceptos tan interesantes, tan valiosos, que esperemos que nos lleguen, que los tomemos, que los hagamos nuestros y que podamos avanzar en este objetivo de tener una vida más sana, más saludable. Así es, ese es el objetivo, realmente. Sí. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Un saludo hasta San José, Costa Rica, y con el gusto también de pensar que pronto, muy pronto, estaremos nuevamente aquí, nuevamente hacer una entrevista contigo, charlar contigo sobre otro tema. Hay varios temas ahí muy interesantes y ese proyecto que nos platicaste, que tienes ahí guardadito, sí. Esperamos que pronto nos lo compartas también. Está bien, claro. Bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando. Buenas tardes. Hasta pronto. Chao. Chao.